Buen día. El día de hoy vamos a revisar el tema de cáncer colorectal, diagnóstico, tratamiento y detección oportuna. Eh, Se va a dividir la plática en dos partes. Inicialmente vamos a ver la parte diagnóstica y en la segunda parte hablaremos sobre generalidades sobre tratamiento y detección oportuna. El cáncer colorectal o carcinoma colorectal es el tumor maligno del intestino grueso más frecuente. Se sobreentiende por hablar de cáncer de colon que este incluye tanto al colon como al recto, y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay algunas diferencias en cuanto a clínica, incluso en cuanto a manejo y pronóstico. Entonces es algo que se tratará más adelante. Eh, la mayor parte de los tumores malignos del colon pues son del tipo epitelial, que proviene de la célula epitelial y que se denominan adenocarcinomas. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que puede haber otros tumores malignos más raros, como los neuroendocrinos, los linfomas primarios y los sarcomas. En los Estados Unidos de Norteamérica, el cáncer colorectal es el tercer cáncer o tumor maligno más frecuente. Se encuentra ocupando el segundo lugar como causa de muerte por cáncer. Incluso se estima que el riesgo de desarrollar este cáncer en el transcurso de la vida de todo individuo es de 1 en 20, un número bastante alto. Esto pues ha conllevado a evaluar qué factores son los que pueden presentar las poblaciones para tener una mayor susceptibilidad a este tumor. Y pues existen múltiples factores de riesgo, incluyendo los geográficos. Se ha visto que es un tumor más frecuente en el mundo occidental y que tiene que ver también con el desarrollo económico industrial del país. La presencia o ausencia de factores en la dieta siempre se ha propuesto como un factor de riesgo. La dieta alta en grasas es considerada un factor de riesgo, al igual que una dieta que sea baja o pobre en fibra o residuo. Las diferencias geográficas también denotan que esta malignidad se asocia tanto a etnicidad como a género. Se ve un poco más frecuentemente en pacientes de origen afroamericano, seguido por hispanos y después caucásicos, aunque es un tumor frecuente en las tres etnicidades. Existe una discreta frecuencia elevada en hombres, aunque realmente esta diferencia no es significativa desde el punto de vista estadístico. Y esto es importante porque muchas veces la población piensa que este es un tumor de hombres y realmente afecta tanto a hombres como mujeres, y por tanto las recomendaciones para chequeo incluyen ambos. Y también en hombres se tiende a presentar un poco a más temprana edad, aunque esto son cosas estadísticas nada más. En nuestro país, en México, ¿qué información tenemos? Esta es una enfermedad que ya tiene un par de décadas que empezó a aparecer. Esta estadística de mediados de los 90 incluye ya el cáncer de colon entre las primeras 6 causas de muerte por cáncer, incluyendo tanto a hombres como mujeres. Eh, y a nivel mundial, ¿verdad? México aparece en el mapa como una zona o un país de riesgo mediano, riesgo promedio. Sin embargo, en estudios internacionales, una cosa que a finales de la década de los 90 se empezó a ver que la incidencia iba en aumento, incluyendo ya algunas estadísticas a nuestro país, y que nuestro país también iba en aumento. Por estas razones nos pusimos a hacer una estadística propia. Esto obviamente es de nuestro hospital, y viendo el número de casos que se documentó o que se pudo documentar en el hospital desde los 80s hasta la década pasada, a principios de esta década, notamos una tendencia similar a lo reportado, de que la frecuencia de cáncer colorectal en nuestro hospital se encontraba a la alta. Estadística reciente, siempre en México se había considerado al cáncer de estómago como el cáncer digestivo más frecuente. Sin embargo, al menos en nuestro hospital, desde ya bastantes años, el cáncer de colon y recto es el tumor maligno del tracto digestivo más frecuente. Por grupo de edad, pues esto, como la mayor parte de las neoplasias, pues es una enfermedad que empieza a afectar a partir de la quinta o sexta década de la vida, aunque no debemos de
olvidar que a veces, por factores que veremos más adelante, puede presentarse en pacientes de menor edad, pacientes más jóvenes. En nuestro hospital, pues bueno, igual las estadísticas, la mayoría de los pacientes fueron pacientes arriba de 50 años, sin embargo, un porcentaje nada despreciable se encontró también que había pacientes menores a 50 años con cáncer. Sin embargo, a nivel mundial y a nivel de la medicina, esto es lo que se acepta, ¿verdad? Esto es lo que es más aceptado, que el riesgo, y esta gráfica lo describe de manera muy ilustrativa, cómo a partir de los 50 años es cuando el riesgo comienza a elevarse de una manera bastante notoria. Y esto ha sido muy importante para poner digamos, lineamientos de a partir de qué edad se debe de empezar el paciente a checar de una manera preventiva contra este cáncer, como vamos a tocar en las siguientes diapositivas. Otros factores de riesgo, pues bueno, una que va asociada a la epidemia mundial que tenemos ahorita de síndrome metabólico, pues se ha visto que en pacientes que tienen hiperinsulinismo por obesidad o diabetes, un factor de riesgo para cáncer de colon. Otros factores que se asocian a aumento en el metabolismo, como la acromegalia, esta clásicamente se describe como un factor de riesgo para el desarrollo de pólipos adenomatosos en el colon y consecuentemente a cáncer. Y en cuanto a los hábitos, pues los frecuentes, ¿verdad? El tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y el sedentarismo, todos de una manera u otra, a final de cuentas, es una enfermedad que puede ser multifactorial. Una situación particular que siempre debemos de tomar en cuenta es que el cáncer de colon, como la mayor parte de los cánceres, se encuentran asociados a cualquier proceso inflamatorio crónico. Es decir, toda esta inflamación está produciendo daño tisular y este daño tisular induce reparación. Y esto, cuando ocurre de manera perpetua o continua, de manera crónica, puede predisponer a que salgan a la superficie mutaciones de la replicación celular y empiecen los problemas de displasia y cáncer. Entonces, el ejemplo clásico en cáncer colorectal de esta situación es el de la colitis ulcerativa crónica inespecífica o CUSI, ¿verdad? Existen otros, también la enfermedad de Crohn, pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal que tienen más riesgo de colangitis esclerosante primaria y el tenerla también aumenta el riesgo de cáncer de colon. Pacientes que han sido sometidos a cirugías urológicas y que se requiere una ureterocolostomía, también se ha reportado un aumento en la incidencia de cáncer colorectal a nivel de la anastomosis. Y dentro de los factores misceláneos, pues tenemos pacientes que tienen endocarditis y bacteremias frecuentes por Streptococcus bovis. Esto es extremadamente raro, pero es frecuentemente una pregunta que a veces hacen en exámenes, ¿verdad? Es esta bacteria, el Streptococcus bovis, y su relación con el cáncer de colon. El epitelio del colon, ¿verdad? Sabemos que su principal función es absorción de agua, electrolitos, y formación pues, de la materia fecal. A pesar de eso, en su superficie presenta una gran variedad de células, pero pues, las que más presenta son las células epiteliales, que son las que van a dar origen a este carcinoma. Ahora, todo esto ya tiene mucho tiempo de que está establecido, incluso vemos desde el siglo pasado, ¿verdad? Este reporte de los cambios precancerosos que se describían o se describieron inicialmente en pacientes que tienen cáncer de colon y recto. Notarán ahí el nombre del doctor Dukes, que tiene relevancia por una clasificación de estadiaje de cáncer de colon que fue usada durante muchos años. Entonces, ellos lo que describieron es que en el colon, en pacientes que tenían cáncer, frecuentemente encontraban lesiones, como las que estamos viendo en la ilustración, que se desarrollaban y que describieron como pólipos. Estos pólipos, que eran básicamente tumoraciones benignas pequeñas de tejido epiteliar que proliferaba, pero que proliferaba ya de una manera displásica y que nos producía los cambios histopatológicos que conocemos como adenoma. Adenoma es muy importante tener en cuenta este término porque el adenoma colónico es la lesión precursora del cáncer colorectal en una muy buena parte de los casos. Entonces,
Esta lesión es importante porque también uno la puede buscar intencionadamente durante una colonoscopía, encontrar estas lesiones que sabemos que tienen o pueden tener potencial de desarrollar cáncer y eliminarlas o quitarlas durante el procedimiento, como vamos a mencionar más adelante. Esta progresión, ¿verdad?, de un epitelio del colon normal que empieza a proliferar por causas múltiples y nos forma un adenoma, es una secuencia que ya está bien establecida, la secuencia de células epiteliales normales, formación de adenoma y desarrollo de adenocarcinoma, es una secuencia importante, ya bien descrita, y un factor, o digamos una característica muy importante es que estas lesiones tienden a tener una progresión lenta. Se describe que desde el inicio de la formación de adenoma hasta el desarrollo del cáncer puede ocurrir un lapso de hasta 8 o 10 años. Entonces es una enfermedad que tiende a ser dentro relativamente de lenta progresión, y eso es importante porque nos da oportunidad de encontrarla a tiempo. La otra cosa que notarán aquí es cómo muchas de estos cambios celulares de proliferación, desarrollo de adenoma, displasia y progresión de adenocarcinoma tienen mucho que ver con la genética de las células. Y podrán ustedes ver en la parte inferior múltiples genes, ¿verdad? El gen APC, el KRAS, el P53, y todas estas, digamos, anormalidades genéticas pueden estar presentes y participar de una manera conjunta para que se desarrolle cáncer. Y todo esto es un área de investigación muy activa en detección, prevención, tratamiento de cáncer colorectal. Entonces, repitiendo, las lesiones precursoras a adenocarcinoma son los pólipos adenomatosos. Ya describimos la secuencia de adenoma, displasia y adenocarcinoma. La progresión ya dijimos que es lenta, entre 7 a 12 años, en un rango, en una buena proporción de los casos. El tamaño de un pólipo es importante. Se describe que si tenemos un pólipo adenomatoso de más de 2 centímetros, tiene un riesgo mayor de tener carcinoma, al menos carcinoma in situ. El diagnóstico de un pólipo adenomatoso en la actualidad, aunque se puede sospechar por muchas técnicas de imagen endoscópicas, el gold estándar continúa siendo el diagnóstico histopatológico, es decir, que estos pólipos se resecan durante colonoscopía, se envían a patología y ya el patólogo nos da un diagnóstico específico de la variedad histológica. Ahora, los factores más fuertes, todo lo que hemos hablado ahorita han sido factores más de tipo epidemiológico, factores de riesgo, hábitos, etcétera, pero los dos factores de riesgo más importantes, pues uno ya se mencionó, que es la edad, ¿verdad? Y el segundo es el de los factores genéticos, por muchas de las características que mencionábamos en las diapositivas previas. Está bien establecido que el tener una historia familiar de cáncer colorectal es un factor de riesgo para el desarrollo del mismo. Entonces, pacientes que tengan familiares de primero o de segundo grado con cáncer o adenomas de colon o recto, incrementa su riesgo. Esto también obviamente va a depender de cuántos familiares afectados. Si un paciente dice que su padre y 2 tíos y 2 primos y un hermano, pues es obvio que este paciente tiene más riesgo de tener adenomas o cáncer en el futuro. Y la otra cosa que es muy importante es la edad, ¿verdad? Se considera un corte a partir de los 60 años, o sea que pacientes que tengan menos de 60 años, que tengan diagnóstico de cáncer de colon rectal, puede tener el factor genético un componente importante en la etiología de este individuo. Incluso existen síndromes genéticos que se asocian a cáncer y muchos de ellos se desconocen como síndromes de poliposis, aunque no todos los cánceres producen pólipos. El ejemplo más típico es el cáncer de colon hereditario que no se asocia a poliposis, conocido también como síndrome de Lynch. Existen múltiples síndromes de poliposis. El más frecuente, aunque no son tan comunes, pero el más frecuente es el síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Otros síndromes como el Peutz-Jeghers, de poliposis juvenil, Garner, Turcot y Concrete-Canada son más raros y en nuestro medio se ven con mucha menor frecuencia. Entonces, vamos nada más a comentar algunas generalidades sobre la poliposis adenomatosa familiar. Este es un trastorno de carácter autosómico dominante. Se caracteriza por la presencia de múltiples adenomas colorectales, incluso hasta miles se ha descrito.
Tiene una penetrancia variable y se encuentra ligada al gen supresor APC, por las siglas en inglés de pólipo adenomatoso colónico, y localizada en el brazo largo del cromosoma 5. Frecuentemente estamos obligados a descartar que el paciente no vaya a tener adenomas, además de en el colon o recto, presentes en el duodeno, en el ámpula de Vater y en el estómago, porque en estos sitios también puede ser un factor que nos produzca adenocarcinoma más adelante. Se estima que los adenomas comienzan a aparecer a partir de los 10 años de edad y como estos adenomas, por la edad temprana en la que aparecen y por su número, la mayor parte de los pacientes van a desarrollar cáncer de colon antes de los 40 años. Entonces, en esos pacientes, cuando se diagnostica esta condición, está recomendada una proctocolectomía de manera profiláctica, porque invariablemente los pacientes van a desarrollar cáncer de colon con este síndrome. El cuadro clínico, el cuadro clínico pues va a variar, ¿verdad? Obviamente puede haber tumores muy pequeños, puede haber tumores muy grandes, entonces el cuadro clínico va a depender, pues uno, del tamaño de la lesión principalmente. Puede variar desde el paciente que está asintomático, porque el colon pues tiene una luz amplia, entonces un tumor puede que no dé síntomas ni de obstrucción ni de dolor, ¿verdad? Uno de los síntomas que pudiera considerarse más tempranos es que estos, como todos los tumores, tienen proliferación y la vasculatura tiende a ser limitada, entonces tienden a sufrir necrosis superficial y sangrar. Entonces, una manera de poderlos detectar y que está en los lineamientos de prevención es checar que no exista la presencia de sangre oculta en exámenes de laboratorio de las heces. Cuando el paciente tiene una pérdida crónica y que a veces no lo percibe porque el sangrado es mínimo y se mezcla con las heces y no es perceptible de manera macroscópica, el paciente puede presentarse con anemia por deficiencia de hierro, que es una presentación frecuente. Cuando el tumor es muy grande y obvio cuando el tumor está, pues entre más cerca esté del canal anorrectal, puede presentarse con sangrado fresco en heces o hematoquesia. Y cuando el tumor ya empieza a crecer de una manera significativa y que empieza ya a dar involucro de las capas, de todas las capas del colon y a obstruir su luz, pues el paciente puede empezar a tener los síntomas de cambios en el hábito intestinal, donde lo que más predomina es la constipación o estreñimiento progresivo. Cuando el tumor es muy grande y empieza a infiltrar tejidos circundantes o empieza a afectar las terminaciones nerviosas, el paciente puede empezar ya a presentar dolor abdominal y como frecuentemente ocurre con los tumores malignos, los pacientes pueden empezar a caracterizar también pérdida de peso significativa. En ocasiones al examen físico podemos encontrar una masa abdominal palpable o una masa dolorosa a la palpación y todo esto son cosas que debemos de buscar nosotros en nuestro examen físico. En gastroenterología y en otras áreas de la medicina existen lo que llamamos signos de alarma. ¿Qué son estos? Estos son datos que nos va a dar el paciente tanto a la historia clínica como al examen físico a veces, en los cuales cuando encontramos uno de estos es como una alerta de que el paciente puede estar teniendo una enfermedad significativa, incluyendo cáncer. Entonces, en gastroenterología, pues aquí los describimos. Primero, sangrado en el tracto digestivo en cualquier forma, ya sea que el paciente lo vea de una manera macroscópica, si el sangrado es alto como melena, si el sangrado es bajo como hematoquesia, o de manera microscópica. Comentábamos que hay exámenes en heces donde podemos detectar sangre oculta, o la presencia de anemia microcítica en un paciente pues, que no tiene sangrado crónico, ¿verdad? No tiene ninguna explicación. El ejemplo que excluimos siempre pues, son mujeres en edad fértil con sus periodos menstruales, donde estos pacientes pueden tener anemia leve y microcitosis leve de manera pues, fisiológica, ¿verdad? Pero cualquier varón o cualquier paciente que no esté en etapa menstrual con anemia microcítica siempre debe de buscarse un sangrado oculto, ¿verdad? Y el tracto digestivo es el más común. Pacientes que tienen pérdida de peso que no le encontramos alguna razón, alguna explicación, pues es un factor de riesgo. Cambios recientes en el hábito intestinal, como ya mencionábamos. Y el otro, pues es en la clínica, ¿verdad? Pacientes que tienen dolor, tenemos un diagnóstico, les damos un tratamiento que consideramos adecuado y el dolor persiste y no cede. Entonces, estos pacientes siempre tienen que empezar a estudiarse de una manera más exhaustiva. La localización
de los tumores en el colon, decíamos, es importante por el síntoma que nos pueden dar, ¿verdad? Pues sobre todo el sangrado o la presencia de dolor o masa palpable. Aproximadamente un tercio de los tumores del colon son distales, o sea, se van a encontrar en el sigmoides, que es el colon descendente distal, o el recto. Entonces aquí siempre lo que comentamos de un examen, el examen físico, hacer un tacto rectal, porque en ocasiones podemos detectar tumores en el recto y hacer un diagnóstico preliminar muy significativo. El resto de los tumores malignos del colon están en una distribución más o menos semejante. Aquí yo creo que lo que vale la pena recalcar es que hasta un 40% están del lado derecho. Entonces, realmente para nosotros hacer un estudio y descartar cáncer de colon, pues necesitamos hacer un estudio donde se revise todo el colon. Y estos estudios vamos a hablar en lo que viene siendo la parte complementaria o la segunda parte de esta plática.